Saber cuántos somos, quiénes somos y dónde vivimos resulta indispensable para pensar las políticas públicas. Conocer edad, sexo, nivel educativo, ocupación y otras características de las personas es fundamental para el país. Datos precisos y detallados acerca de la magnitud, distribución y composición de la población hace posible identificar las dinámicas poblacionales y así ajustar las inversiones para vivir mejor y reducir las desigualdades. En 2023 tendremos un nuevo censo de población, viviendas y hogares para y por el Uruguay. Contamos contigo. Bueno, y allí teníamos. Para el 2023 nos preparamos a ser censados nuevamente. Y para ello estamos recibiendo a Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Bienvenido, Diego. Un placer realmente recibirlo aquí en Arriba Gente. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, queda muy claro en el spot la importancia de censarnos por un montón de motivos. Yo creo que además hoy por hoy también se agrega esta situación de pandemia y de coronavirus en donde el no saber exactamente qué población éramos no deja de ser fundamental a la hora de saber, por ejemplo, en qué momento conseguimos la inmunidad de rebaño, cuál es el porcentaje de la población a vacunar, etcétera, etcétera. Pero antes de empezar con lo del 2023, me gustaría saber, porque a mí me quedó como ciudadano una duda, quedé con un cierto grado de frustración de nuestra última experiencia que fue en el 2011, porque por diferentes motivos que solo los entendidos saben, no terminamos como de realizar un censo poblacional que efectivamente nos determinara algunas cifras a los uruguayos. Costó mucho saber muchas cosas, no sé si fueron demasiadas las cosas que se preguntaron y eso terminó armando un berenjenal a la hora de separar los datos. ¿Cuál es la opinión de lo que nos pasó en el 2011, pero qué fue lo beneficioso o lo negativo que arrojó ese censo? Sí, bueno, a ver, yo no estuve obviamente cerca de ese proceso, pero los operativos censales son la mayor operación estadística del instituto y del país, digamos. Entonces son operativos muy complejos. Imagínense que implica muchos miles de personas trabajando en el territorio y un nivel de presupuesto muy elevado, que después podemos conversar sobre cuánto es para este censo. Yo creo, digamos, incluso leyendo algunos documentos del propio Instituto Nacional de Estadística, donde se analizaban los eventuales problemas que existieron, yo creo que tuvimos varios problemas, algunos incluso vinculados a la disponibilidad de presupuesto en su momento. Luego hubo problemas vinculados al reclutamiento de personal. Se esperaba reclutar, creo que cerca de 10.000 personas. Se terminó reclutando, creo que 4.000, 4.500 en el pico más alto de censistas. Se pretendía hacer en un mes, se terminó haciendo en 4 meses. Es decir, yo creo que, digamos, para evitar ese tipo de cosas uno tiene que planificar muy bien y durante mucho tiempo de forma previa y tener el presupuesto y los elementos necesarios para hacerlo. En particular, hay 2 elementos que son muy sensibles. Uno son lo que tiene que ver con los dispositivos, por ejemplo. Para censar, en el 2011 también hubo problemas con los dispositivos. El IBGE de Brasil terminó prestando los dispositivos, pero después de varias alternativas internas que no funcionaron, el plan Ceibal, que al final terminó no dando los dispositivos. Es decir, varios problemas que generaron todo ese ruido, digamos. Yo creo que de todas formas las cifras conseguidas allí son cifras obviamente válidas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estuvo muy involucrado en el proceso y dio fe de la calidad de esa información. O sea, yo creo que finalmente, a pesar de los contratiempos, se llegó a tener una información que fue valiosa al final del proceso, pero con muchos baches y problemas. Ahora, por ejemplo, voy a decir una tontería, pero es lo que nos pasa, digamos, al ciudadano común. Hoy googleamos todo. Hoy voy a Wikipedia y me habla de una estimación de población y de una población censada. La población censada no alcanza los 3.300.000 personas. La población estimada está por encima de los 3,5 millones. ¿Cuántos somos? Sí, bueno, es una excelente pregunta. A ver, yo creo que
digamos, el Uruguay tiene un debe en materia de demografía, de datos demográficos, ¿no? Por ejemplo, no sabemos muy bien, la inmigración, por ejemplo, no está muy bien registrada en Uruguay, es un problema importante. Y además yo creo que hay que que nosotros vamos a hacer un piloto en este censo, de censo basado en registros administrativos. O sea, la información que nosotros vamos a publicar va a ser la información que saquemos de golpear puertas, digamos, ¿tá? Esa va a ser la que va a ser publicada. Pero de forma paralela vamos a probar la información que ya está en los organismos públicos y que tiene nuestro registro, o sea, Dirección Nacional de Identificación Civil, Ministerio de Salud Pública, el MIDES, que tiene una base de como 4 millones de personas, algunas fallecidas en el medio, hay que depurarlas y demás. Pero es posible ya hoy en día avanzar hacia mediciones anuales, digamos, de población en base a registros administrativos. Nosotros ya queremos ir hacia ahí para tener, digamos, información que es muy importante para algunos elementos que tú mencionabas, Humberto. En particular, nosotros hoy tenemos, por ejemplo, el avance de vacunación por departamentos y decimos, no sé, 70%, 72%, pero es un estimativo, digamos, o sea, no sabemos exactamente cuánta población hay en cada departamento. Es más, también para saber estos 400.000 uruguayos que podían vacunarse y que aún no se han vacunado, no tenemos muy claro dónde están. O sea, de hecho el instituto ayudó a hacer una identificación de un poco del perfil y dónde estaban, con algo de información que tenemos, pero es incompleta. O sea, para saber migraciones entre departamentos. Es decir, tenemos limitantes y el censo para eso es fundamental, ¿no? ¿El periodo de tiempo fue más largo del necesario, digamos, entre el de 2011 y este último que se va a hacer ahora en 2023? Bueno, nosotros, yo quiero evitar algunos de los errores anteriores, ¿no? Uno de ellos fue septiembre, el mes del censo, digamos, y finalmente terminó siendo 4 meses, ¿no? Entonces yo no quiero meterme en comprometer fechas, claro. Pero digamos, nosotros tenemos planificado que digamos, el grueso del operativo de relevamiento sea hecho básicamente en un mes y luego recuperación de áreas que son complejas de levantar datos, a veces zonas rurales o barrios más complejos, se va a hacer operativos en las semanas siguientes. O sea, no voy a comprometer una cantidad de semanas específicas, pero sí queremos que sea más corto que el anterior. Y lo que sí es que no va a ser un censo de un día como los que existían hace mucho tiempo. Eso los países han ido abandonándolo. Es un censo de derecho que se le pregunta por la residencia habitual, no la residencia donde está en ese día que uno censaba antes, ¿no? Mi pregunta iba apuntada a qué cambios son los que se van a procesar justamente para subsanar problemas que habían en los registros anteriores. Claro, a ver, nosotros sobre todo estamos muy abocados a 2 elementos que son muy sensibles. Un elemento era el elemento de contar con los dispositivos, porque, digamos, la idea es que además publiquemos los datos de forma muy oportuna. Por tanto, con dispositivos electrónicos uno puede tener los datos más básicos de conteo de población en pocas semanas, digamos, de forma muy rápida. Eso ya está encaminado, por ejemplo, el elemento de los dispositivos. De hecho, el BPS va a ser el que va a comprar esos dispositivos y van a ser usados en el censo y también por la Corte Electoral para las elecciones nacionales. Así que eso ya está encaminado, va a ser un elemento que va a resolver el problema. También planteamos una innovación en este censo que va a ser, todavía no sabemos cuán abarcativo va a ser, pero sí vamos a utilizar el autoempadronamiento, que significa básicamente que algunas personas van a poder completar esto por web, ¿ah? Todavía no sabemos cuántos, a quién les vamos a dar acceso a esa vía, pero eso es algo que va a ser innovador con respecto al censo pasado, ¿no? El autollenado de la información. Claro, no todo el mundo va a recibir un censador en la casa, digamos. Claro, sobre todo porque hay algunos lugares que son más complejos de censar y a veces estas formas alternativas facilitan. Por ejemplo, a veces barrios que son cerrados, a veces dificulta que los censistas puedan entrar a esos lugares, entonces uno le deja al hogar un código y el hogar puede acceder a una plataforma web segura donde puede llenar su información.
todas formas, todo esto nosotros lo vamos a estar probando en los próximos 6, 8 meses. Nosotros ya arrancamos con pilotos para probar tecnología y otros elementos a partir de octubre y noviembre de este año. Y está previsto que entre abril y mayo del año que viene hacer un censo experimental, que es un censo con todas las partes de un censo de verdad en una zona geográfica o en algunas zonas geográficas del país en chiquito. Entonces ahí probamos todo, ahí probamos todas las tecnologías, probamos estos elementos vinculados a autollenado web, etcétera. O sea que son mini censos donde uno prueba absolutamente todo, porque después cuando uno está en el calor de la batalla no hay tiempo para improvisación, entonces hay que probar mucho de forma previa, ¿no? La pandemia nos ha traído un acceso a la tecnología y una necesidad de meternos en el mundo tecnológico. Voy a dar el ejemplo de la aplicación Coronavirus UI. ¿Por qué en el tema del censo sigue siendo necesario el puerta a puerta? Recién me decía nuestra productora, porque yo recuerdo que cuando fui censado en determinado momento también vivía en el interior del país era todo un acontecimiento esperar al señor del censo, ¿no? Había una cosa con respecto al tema del censo. Y me pregunto, ¿estos aparatitos no pueden colaborar de alguna manera, de la misma manera que lo ha hecho con el tema de Coronavirus UI? Creo que la aplicación hoy tiene, no sé cuánto, pero más de 600.000 descargas, o no me acuerdo la última vez que hablamos con Jodal cuánto fue lo que nos dijo, pero sé que la cifra me impactó. ¿No podríamos también colaborar de alguna manera aquellos uruguayos que quisiéramos aportar datos, tal vez a través de una app que permita por lo menos la corroboración de esos datos, como recién decías, Diego? Sí. A ver, digamos, lo que está ocurriendo en el mundo es que son dos grandes tendencias. Es cada vez más al autollenado de la información en medios electrónicos. Eso está ocurriendo de forma cada vez más digamos, importante en el mundo. Y Uruguay además tiene una gran ventaja que es el nivel de cobertura de Internet en absolutamente todos los rincones del país. Por tanto, nosotros ya queremos usar esto en este censo. Veremos cuán extenso va a ser ese proceso, porque va a ser la primera vez que lo vamos a usar. Y hay otra tendencia que también es muy importante a nivel internacional y que algunos países lo hacen hace 30 o 40 años, que se terminaron los censos de golpear puertas. O sea, es todo en base a registros administrativos. O sea, porque nosotros cuando vamos a una oficina, damos nuestra información. Y además, si queremos información de educación, por ejemplo, están los registros de la Universidad de la República, en la ANEP, etc. Entonces uno puede construir las variables que uno quiere del censo a partir de registros administrativos. Claro. No sé, en Finlandia hace 40 años que hacen censo basado en registros administrativos. Y además ahí se terminan todos estos misterios del gran evento, digamos, y que genera tanta sensibilidad. Porque después incluso se actualiza todos los años. Claro. Hay un censo todos los años. Es más sencillo. ¿Podríamos llegar a tener entonces, para ser entendible, como una suerte de censo virtual y censo presencial? Sí, o sea, vamos a tener las dos cosas, digamos, un censo de autollenado que implica que las personas van a poder llenar sus datos allí. La única duda que hay es cuán extenso eso lo vamos a hacer, pero van a estar conviviendo ambas cosas y además va a haber una tercera vía que por ahora va a ser solo de prueba y no va a ser para publicar datos, que es la de ver qué datos tenemos en el sector público de registros administrativos y comparar con lo que sacamos del puerta a puerta y del autollenado. La idea es que ya a partir del 2024 y 2025, al menos algunas variables que uno releva en el censo pueda comenzar a publicarlas a partir de los registros administrativos, de forma anual. Por ejemplo, ¿cuántos somos? Que ya no esperemos 10 años más para saber cuántos somos. Entonces, van a estar esas tres cosas, esos tres caminos complementarios funcionando de forma paralela ya a partir del 2023. Está bueno recordar que responder al censo es obligatorio. Responder al censo es obligatorio, como de hecho lo es responder a cualquier encuesta del instituto. Nosotros tratamos de, digamos, por decirlo en lenguaje cotidiano, no meter el peso, digamos, ¿no? Pero de verdad hay una obligación legal, hay una ley que obliga a responder
obviamente a los censistas, pero también a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística. ¿Con sanciones previstas? Eventualmente sí, tratamos nunca de llegar a ese punto, tratamos de insistir por diversos canales. Primero son los encuestadores, después son los supervisores, y eventualmente puede llegar a una intimación legal, digamos. Usualmente son muy pocos casos que llegamos a ese punto, ¿no? Esto que estamos hablando, de alguna manera, también me hace que nos cuestionemos, Lorena, cuántas veces tuvimos notas en las que hablamos, a ver, de ese título alarmista de que el Uruguay es una población que, de acuerdo a la comparación entre la cantidad que somos y la cantidad que nace y los que fallecen, tendemos a desaparecer. Es todo bastante cuestionable hasta que no tengamos números actualizados. A ver, podemos percibir una tendencia, pero los números que estamos dando fue como cuando hablabas recién del tema de las personas a vacunar, de la población. Yo miro el monitor de vacunación y pone una población total a ser vacunada de 3.043.025. Supongo que esto es basado en un dato estimado del INE. Sí, correcto. 3.543.000 es una proyección de la población que se hizo en el año 2013. Entonces, puede ser eso, puede ser otra cosa, ¿no? Y lo que decíamos hoy, tenemos problemas en estadísticas vinculadas a migración. El Uruguay tiene un debe también en estadísticas vitales, o sea, todo lo que tiene que ver con nacimientos, fallecimientos. O sea, tenemos varios debes. De hecho, nosotros en marzo de este año pusimos nuevamente en funcionamiento la unidad de demografía del INE, que la idea es que comience a llenar estos baches de información, y estamos intentando tener convenios con diversos organismos para comenzar a recibir esa información y poder tener mejores datos. Por ejemplo, con el MSP, que lo estoy molestando al subsecretario cada pocos días porque estamos por sacar un convenio para tener información. Es decir, efectivamente, o sea, no sabemos bien cuántos somos. Y además tenemos fallas en algunas áreas que son muy dinámicas, como la migración. La migración, sabemos que el Uruguay ha recibido mucha migración cubana, de República Dominicana, de Venezuela, etcétera, y tenemos malos registros en Uruguay. ¿Cuál es el objetivo entonces de este censo? O sea, no solamente saber cuántos somos, sino que hay otros objetivos que algunos de ellos son nuevos, ¿no? No se medían. ¿Cuáles son? Sí. Bueno, obviamente lo primero es saber características de la población. Se va a relevar elementos vinculados, por ejemplo, a la ascendencia étnico-racial, elementos vinculados a género, que son temas emergentes. Luego, también características vinculadas a la vivienda. Hace unos días estuve conversando con la senadora Sanguinetti, que, por ejemplo, tenía mucha preocupación por elementos vinculados a la discapacidad. Porque estos datos son muy importantes para luego definir políticas públicas, ¿no? O sea, si no sabemos cuánta gente tiene X problema, es muy difícil que luego la política pública llegue a esos lugares donde esa población tiene esos problemas, ¿no? Entonces, básicamente este va a ser un censo que va a relevar una serie de variables vinculadas a las personas y también a dónde viven, a las viviendas, ¿no? Que eso también es muy importante para generar políticas que en definitiva mejoren la calidad de vida de esa gente, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo de toda esta operación? Bueno, el costo estimado de este censo está en el orden de los 18 millones de dólares. Realmente estas operaciones cuestan mucho dinero y es otro argumento para ir también hacia el uso de registros administrativos. Está estimado que después uno hace censos con registros administrativos que cuestan alrededor de un 3 o un 5% del costo de un operativo, claro, de estos. O sea que, además de que la información luego es más oportuna, también es mucho más accesible en términos de los costos. Más actualizada y más barata. Más actualizada y más barata. Ya, compré. Las dos cosas. Compré. Ya está. Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hemos estado dialogando con Diego Aval, director del Instituto Nacional de Estadística, a propósito del próximo censo que tendremos en nuestro país.